Todos nos enojamos, tarde o temprano todos nos enojamos. Pero ¿cuándo es el enojo un pecado? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Día lunes Comenzando. 14 de agosto, Sí. que estamos casi llegando a la mitad del mes. Sí. Ya casi viendo por ahí nomás El arbolito navideño. Sí, cerca, ¿verdad? Pero muy contento. Ya los almacenes yo creo que ya lo sacaron. Capaces. No sería raro. Mira, estoy muy contento que vamos a estudiar esta semana sobre estar enojados. Ah, de verdad. O sobre no estar enojados. Ok. O sea, estamos enfocándonos esta semana en una realidad humana Ajá. a la cual creo que todos de alguna forma, yo no sé, pertenecemos o tenemos que tener cuidado, yo no sé cómo decirlo, ¿verdad? La ira. Vamos Sí. a hablar un poco de la ira. De la ira. Y quizás decir muchas cosas al respecto. Una es que este es uno de esos pecados, voy a ponerlo entre comillas ahora, porque vamos a aclarar cuándo sí, cuándo no, que son socialmente aceptados en la iglesia. Ah, sí. O sea, siempre hemos dicho, Sí. tú lo has dicho en varias ocasiones, que si uno en la iglesia, en la congregación el domingo dijera, miren, levante la mano quiénes son ladrones, nadie levantaría la mano. No. Levante la mano quiénes son infieles, nadie levantaría la mano. Y levante la mano quiénes son enojados. Y a mí me ha impresionado Sí. que Un montón de gente levanta la mano. bastante gente Sí. levanta. Entonces, quiere decir que la gente lo Casi que considera. levanta la mano y le dice, bueno, ¿a usted qué le importa? Pero mira, quiere decir que para muchos es como aceptable. Sí, es socialmente aceptable. Es que creo que, a diferencia de pecados como la infidelidad, por ejemplo, yo nunca he sido infiel, pero sí me he enojado, Sí. ¿verdad? Yo quiero pensar que desde que iba de niño a los supermercados y me robaba alguna uva, ¿verdad? Que estaba mal puesta en algún aparador ahí, yo no robo cosas, pero sí puede enojarse uno puede enojarse. Creo que es un pecado común. Sí, es un pecado. Y hay que aclarar, por eso yo dije que enojarse en sí no es pecado. No es pecado, porque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Sí, Está diciendo, uno puede estar enojado sin pecar. Ok, quizás entonces por eso, bueno, Vas a hacer una definición. Pero no, por eso creo que muy bueno el título de esta semana. Ajá. El título de esta semana es Descontrolado o Descontrolados. El problema, ¿cómo se llama? El grave problema de la ira. El problema de la ira no es la ira en sí, porque Dios se enoja. El problema de la ira sucede cuando la ira te controla, toma Sí. control sobre ti, cuando es por razones injustas también, cuando es por egoísmo, pero toma control sobre ti. Yo creo, Chelito, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que todos, tarde o temprano, aún yo conozco algunas personas que se enojan muy poco, o sea, voy a decir, se descontrolan muy Sí. poco. Tengo 35 años, 36 años de trabajar con Steve y yo te puedo decir que Steve, enojado, creo que nunca lo he visto. Lo he visto enojado, pero no descontrolado. Molesto lo has visto. No, lo he visto enojado también. Una vez contigo, yo no te conté, pero algún día te voy a decir. No, son bromas. Pero lo he visto descontrolado quizás un par de veces en la vida. Y yo podría decirte de algunos otros. Te cuento Steve porque le conocemos todos acá y es alguien a quien yo amo mucho y respeto mucho. Aunque no nos mira. Por eso es que Sí, podemos hablar de él. Sí, podemos hablar de él con tranquilidad, pero conozco otros que es muy, muy raro que se descontrolen. Pero creo que estarás de acuerdo en decirme que sí, que todos, tarde o temprano, podríamos encontrarnos con alguien que toque los botones correctos y nos descontrole. Pues sí, de acuerdísimo. Mira, algunas otras consideraciones sobre esto. Uno es eso. Una es que el enojo en sí mismo es una emoción. ¿Ok? Es una alteración del ánimo. Pasajera. Debe ser pasajera. Sí. Ahora, algunos viven enojados. Sí. Entonces, ahí hay un problema. Sí. Las emociones nos las ha dado Dios. Dice la Biblia que Dios se enoja. Don Iracundo. Sí. Don Severo le llamaban algunos antes. Mira, Dios se enoja y nos ha dado esta emoción, pero no podemos o no debemos morar constantemente ahí. O sea, no debe ser la forma de vida de un cristiano. Otra cosa es que el enojo puede ser en muchos una herramienta.
Entonces yo quiero tomar control. Sí. Y una de las formas en que tomo control es que me descontrolo. Aparentemente, o sea, me descontrolo. Qué feo te viste, Iván. Entonces, sí, si yo me descontrolo y hago como que, entonces ya todos los demás toman una actitud de que me tienen temor o hablo fuerte o puedo poner, está buena esta, puedo poner el puño en la mesa y entonces o gritar o tirar la puerta y creo que estas 4 realidades que no es pecado necesariamente, que dice un pasaje, yo sé que vamos a llegar a todo esto, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el problema de fondo. Que puede ser utilizado. Ahora, ¿por dónde vamos a agarrar esto? Ok, comencemos por la Biblia. Ok, ese es un buen lugar. Comencemos estableciendo. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Sí, qué bueno. O sea, y es uno de estos proverbios en los cuales Salomón toma el tiempo para establecer comparaciones. Sí. Y dice que bueno los fuertes. Sí. O sea, los fuertes son buenos. El que tú tengas fuerza en cualquier área de la vida, tú acabas de pegarle a la mesa. Entonces, pero el que tarda en airarse, el que se mantiene bajo control, es superior que aquel que tiene mucha fuerza. Sí. Y luego dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Como dominio propio. Tú acabas de poner la definición y yo creo que estoy muy de acuerdo, especialmente de este pasaje de Proverbios capítulo 16. Uno tiene que entender que la ira, el enojo, es una emoción en el espíritu. Sí. Sucede ahí en la parte interior de uno y que uno tiene, la persona correcta, el creyente maduro, debe tener la capacidad de ser señor sobre ese espíritu. Sí. Cuando el enojo te controla, ahí estamos mal. Entonces dice, una persona que tiene la capacidad de controlarse sobre sí mismo es un héroe. Mejor que el que toma una ciudad. Qué buena frase. Ajá. Dice Proverbios, otro proverbio, Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, está al descubierto. Está al descubierto, sí, es una forma de decir, es vulnerable, es muy vulnerable. O sea, es que el enojado cree que se va a salir con la suya y temporalmente, y lo hemos hablado creo que en algún reto en el pasado, en uno de los episodios de Reto de Hoy, pero lo que acabas de decir una vez, yo lo reitero, lo ratifico, uno es enojado porque le funciona. En el corto plazo funciona, en el largo plazo no funciona. Correcto. O sea, una persona que es enojada, o sea, alguien, tú que nos estás viendo, que tienes tú me dices, tú tienes un carácter explosivo y las personas te tienen temor en la casa porque tú llegas y gritas y el perro se va a esconder, los geckos se esconden, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque no te enojes porque te están diciendo la verdad. Tú has llegado y difícil, y entonces la gente hace, los hijos hacen lo que tú quisieras porque estaba enojado. Tú estás poniendo ahí un ejemplo clásico. La mamá enojada. Sí, la mamá enojada. Enojada para que los hijos le hagan caso, que es un error. Sí, ¿verdad? Y hacemos broma de la chancla y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso es tremendo. Pero en el largo plazo, eso es un desastre. Sí. En el largo plazo lo que estás haciendo es estás destruyendo tus relaciones de largo plazo. Sí. Entonces, en el largo plazo, tu vida es como una ciudad derribada sin muro. Mira, a mí de ese pasaje me encanta pensar en algo. Tú sabes que a mí me gusta mucho el deporte. Lo veo más de que lo practico. pero ya estoy con planes, por lo menos. Mira, en el fútbol y en el básquetbol, que son las dos cosas que yo más veo. Menos mal, ¿verdad? Te van a fichar por el Inter de Miami. Hey, muy bueno está ahí, Messi. Muy bueno. Mira, ha habido ciertos jugadores en la historia que son súper enojados. Entonces, un jugador que es enojado es fácil de controlarlo. Sí. Porque lo que hay es que ir a tocarle esas los botones correctos, sí. Sí, entonces ahí pierde los estribos, devuelve la patada, pero es más evidente. Yo tengo un jugador que no voy a decir quién es, pues, que ahora es entrenador del Atlético de Madrid, pero no te voy a decir quién es. Que yo lo vi una vez, que cómo lo llegan a cucar, es el Cholo Simeone. Lo llegan a cucar y entonces... Lo llevan a provocar. Lo llegan a provocar y entonces después él te entra vendado porque lo han golpeado fuerte y él va detrás toda la cancha, está detrás del que lo golpeó, hasta que llega y le devuelve la patada y lo expulsa. Entonces,
Algunos así son fáciles de controlar. Son como ciudad derribada y sin muro. Sí, el espíritu no tiene rienda. Sí. Entonces, la idea de descontrol, porque yo sé que vamos a hablar del grave problema de la ira, Sí. pero la idea del descontrol es que si bien enojarse no es pecado, Ujú. Dios se enoja, Sí. ¿verdad? Dios se enoja, pero Dios no pierde el control. Correcto. Dios se enoja solo por las razones justas. Pero la idea del descontrol es precisamente que es lo que nos hace caer en no solamente en una mala relación con las personas que están a nuestro alrededor, en una mala relación con Dios. Si yo te propongo que esta semana hablemos, porque tú siempre me preguntas con quién vamos a hablar, hablemos con dos tipos de personas. Hablemos con aquellos... Con los enojados y con los contentos. Sí, no, hablemos con aquellos que son enojados. Ok. Aquellos que son enojados, que reconocen que es un problema de su carácter, que, como yo digo siempre, ¿verdad? Especialmente aquí en El Salvador, el término carácter, nosotros en El Salvador lo usamos para decir que alguien tiene mal genio. Sí. Así decimos, decimos, mi abuelita tenía su carácter, ¿verdad? La viejita tenía mal carácter, sí, pero mal carácter o su carácter, sí, se llama un carácter endemoniado, dice, terrible. Tenía un facial con que le pegaba a la gente. Y no, el carácter es el juego de rasgos, si puedo decir así. Virtudes morales. Que se manifiestan especialmente en la crisis. Sí. En la crisis es que tú ves el carácter de una persona. En la crisis y en la tentación. Sí, la tentación es un tipo de crisis en un sentido. Entonces, hablemos con aquellos que reconocen que cuando llega la crisis, llega la circunstancia difícil, salen temprano y su carro está con una llanta, la tienes desinflada, ¿verdad? La tiene ponchada, decimos acá en El Salvador, o llega a su trabajo y resulta que se le olvidaron sus cosas que iba a entregar ese día, entonces en un momentito se molesta, o la mamá que se ha esforzado por tener todo limpio y viene el niño, ¿verdad? Y entonces ya cuando van para la fiestecita de cumpleaños, la ropita que le había puesto se derrama la gaseosa, la soda y se mancha y entonces a la mamá le hierve el buche de gusano, ¿verdad? En ese momentito, entonces... Saludos a Pedro Picapiedra, que de plano no mira. Pero entonces en la crisis, hablemos con aquellos que en la crisis se manifiesta el carácter, o con aquellos que cuando están en el programa les suena el teléfono, bien difícil. Pero también hablemos con aquellos que tienen que convivir con esta gente. Sí. Porque Pobrecitos. es complejo. Sí. Es complejo. Vivir con una persona descontrolada es complejo. Y nada más, es contagioso. Estoy de acuerdo. Yo tengo un amigo que me dice, una amiga quizás que nos habla de su esposo, que es bien enojado, pero me dice, es que ustedes deberían de ver la familia de ellos. Todos son enojadísimos. Entonces, qué tremendo cuando se hace un rasgo de la familia, sí. de un departamento de la oficina, de una iglesia o de un equipo, el Atlético de Madrid acabas de mencionar todo hace rato. Pero tienen garra, eso sí. Mira, pero yo no sé tanto. Que me pegue alguno del Atlético. De España. Mira, yo no sé si es tanto contagioso. Sí, has aprendido. Sí, aprendido. Es imitado. Sí. Por eso digo contagioso, no es COVID. Pero yo entiendo, o sea, estoy diciendo, cuando ves los comportamientos, a veces son adoptados. Es que se crea la cultura. Sí. O sea, hay familias que son enojadas todas. Sí. Porque el papá era un señor bravo, ¿verdad? Y el abuelo, era... ¿Qué decían? Palito de Chile. Sí, palito de Chile. Palito de Chile, ¿verdad? O sea... y sí, un energúmeno ahí, ¿verdad? En el pasado, y el siguiente era un troglodita y el otro era un neandertal, sí, o sea, sí. Y uno dice, ¡ey, qué tremendo! Porque los que se casan con estas personas, o los que trabajan con estas personas, o los que hacen ministerio con estas personas, la tienen difícil. Entonces creo que la historia que vamos a estudiar, porque toda esta introducción ha sido para regresar a una historia, y digo regresar porque creo que la vimos una vez hace mucho tiempo. Hace 20 años. No teníamos el proyecto todavía, pero quizás lo conversamos en este tiempo. De 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25 está la historia de De Rafael Nadal. No, de Nabal y Abigail. Yo te iba a decir de Nadal y Abigail, pero no, ¿verdad? De Nabal y Abigail. Es una historia que es una de mis favoritas en la Biblia porque es tan humana, es tan humana. Y quizás la pregunta que la historia... 3 personajes ahí, ¿verdad? Ahí está David también, ¿verdad? David, el rey,
Está Nabal, que va a ser el enemigo, y va a estar la esposa de Nabal, que es una mujer sabia. Sí, que va a terminar siendo la esposa de Pero David. ese capítulo no lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Pero vamos a contestar la pregunta, ¿qué hacer cuando otros te sacan de tus casillas? O sea, porque creo que todos tenemos a alguien que nos saca de las casillas. Solo en el Real Madrid estaba. Sí, al que no sacaba de las casillas era Messi. Era Messi el que sacaba de casillas. A Casillas. A casillas, ajá. Pero, ¿qué hacer cuando te topas con una persona? Ay, que es difícil. Irritadora, o irritable más bien. Irritante. Ah, irritante. Irritante, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ver qué tan irritantes somos, qué tan irritables somos nosotros. Sí. Porque un problema de tratar con gente irritable irritante es que son más irritantes con los que son bien irritables. Sí, de acuerdo. O sea, de hay acuerdo. algunos que tenemos que bajar la sensibilidad para poder tratar con algunas personas que son enojadas. O sea, Yo te voy a decir de otra forma. El creyente, al ir madurando, debe saber tratar con cualquier persona. Sí. Con cualquier persona. Lo cual, lo estoy diciendo, pero no que sea fácil. Ajá. Pero uno tiene que poder tratar con cualquier persona, incluyendo a aquellos que no tienen control de sí mismos. Sí. Vamos a 1 Samuel 25. Creo que tenemos por lo menos el tiempo para meternos en la conversación. 1 Samuel capítulo 25. Y no voy a dar todo el contexto histórico porque nos interesa más la parte de la relación, ¿verdad? Sí. Ahí en 1 Samuel 25 dice que David acaba de perder a Samuel. Sí. Terrible la pérdida de Samuel. Samuel, su mentor en muchos sentidos. Y dice que él se va para el desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. O sea, es un hombre con plata. Es un hombre con plata, tiene mucho poder y es una persona difícil. Que esas dos cosas que dijiste, plata y poder, Ajá. a veces promueven este tipo de comportamiento. De hecho, No es exclusivo. De hecho, voy a decir, son muy raros los que teniendo plata y poder son tratables. Ajá. Son raros. Yo no voy a decir que no existe, yo conozco a varios que son así, pero la mayor parte no son así. O sea, Correcto. porque plata y poder, dinero y poder ensalzan a la naturaleza del ego de una persona, entonces son difíciles. Además tiene la característica que se llama necio. Él se llama Nabal. Nabal, literalmente tengo aquí la definición. Nabal es un necio, estúpido, malvado, impío, vil, tonto, fatuo, insensato, falto o escaso de entendimiento, razón, duro, obstinado, áspero y difícil. Ok. O sea que su mamá no lo quería cuando le puso de nombre tonto. Le puso un nombre tonto. Sí. Y yo creo que como en la Biblia muchas veces pasa, ¿verdad? El nombre es una evidencia de la personalidad. Déjame decirlo de un solo, el que se enoja es un tonto. El que se enoja es un necio. El que tiene este rasgo. Porque todos nos enojamos, tú Sí, dijiste. como un estilo de vida. Sí, exacto. Ah, ok. Como un estilo de vida. Como tú dijiste hace un ratito, tú dijiste, hay algunos que moran en esa realidad. Son unos necios. Sí. Son unos necios. ¿Y por qué son unos necios? Porque el que se enoja saca a Dios del cuadro, necesariamente. No tiene temor de Dios por lo que va a hacer y no tiene confianza en que Dios va a obrar. Entonces dice el necio, el Nabal, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, dice Salmo 53, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Ok. Este necio va a obrar con algunas palabras que son dificilísimas. Él va a ser una persona dura de tratar, y yo creo que... Vamos a aprender de esta historia. de meternos, de cómo meternos con un intratable. Ok. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que aunque el enojo no es un pecado, cuando perdemos el control por nuestro enojo, ya sea por circunstancias que consideramos que son válidas o porque es parte de nuestro rasgo, de nuestro carácter constante estar enojados, estamos pecando. Y al pecar, estamos sacando a Dios del cuadro. El necio, el que saca a Dios del cuadro, el que no tiene temor de que su enojo va a molestar a Dios o no tiene confianza de que Dios va a actuar en la circunstancia
injusta por la cual se está enojando, está sacando a Dios de la realidad. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros como creyentes nunca debemos ser necios. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tengas cuidado. Lo que vamos a hablar esta semana, lo hemos dicho, todos nos enojamos, pero algunos han llegado a ser un rasgo, una característica de su personalidad, de su carácter, estar todo el tiempo enojados. Y dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Algunos no nos enojamos todo el tiempo, pero encontramos momentos claves en los cuales perdemos el control y creemos que tenemos razón. De lo que hemos visto el día de hoy y de lo que vamos a estudiar en 1 Samuel 25 el resto de la semana, vamos a ver que esto no nos debe pasar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.